Buenas tardes, estimada Justine, querida profesora. Bueno, paso a exponer mi trabajo en Caros número 2. Bueno, empezando por lo que a mí me parece, digamos, que son las partes esenciales de los valores y el orden de la utopía que finalmente considera nuevos paradigmas. El cambio de la forma de la vida del hombre en la relación con su espacio vital, la naturaleza y su relación simbiótica. Los elementos que componen este sistema son obviamente básicamente las ciudades como el núcleo fundamental del cobijo de la vida en sociedad, que tiene una serie de elementos que hay que rescatar, como el espacio público, como medio de intercambio, de integración cultural, la vivienda, que es el núcleo de la vida familiar en todas sus modalidades, y una relación armónica entre estos dos elementos para que la interacción gregaria de la vida en comunidad y la naturaleza puedan funcionar. Tiene los elementos como encuentro, la reintegración, la tolerancia, el rediseño de relaciones. El agua para mí es muy importante. Y luego, ¿cómo yo abordo este tema? Digamos, evidentemente que no podemos pasarle una máquina excavadora a las ciudades actuales, sino que simplemente mi aproximación al tema es, ¿no es cierto?, el concepto de la deconstrucción, entendido como ver las carencias y las debilidades y las fortalezas que tienen las actuales ciudades, desmenuzarla, digamos, elemento por elemento, como ya voy a mostrar más adelante, descomponer su estructura, reconocer su lenguaje y rescatar sus elementos más valiosos, inventando luego, ¿no es cierto?, los caminos de una nueva identidad urbana. Eso nos puede permitir, ¿no es cierto?, intervenir desde un nuevo barrio, una pequeña ciudad existente o la transformación de un barrio existente, y el conjunto de ellos entonces evidentemente transformar nuestras ciudades. Los ejemplos que estoy investigando, bueno, tienen que ver con recuperaciones de barrio. Como ya lo mencioné, me llamó la atención especialmente las ciudades europeas recuperadas, porque evidentemente que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron absolutamente desastrosas, y hay varios ejemplos muy relevantes que son, bueno, el centro histórico de Bolonia, en Bruselas, Monkelbeek, en Lisboa, Kreuzberg, Berlín, Le Marais en París, en fin. El problema, ¿no es cierto?, de nuestras ciudades latinoamericanas, que acá muestro las imágenes, es que efectivamente hay incluso otra cultura, pero además en este momento nosotros aquí en Latinoamérica nos enfrentamos a una precariedad muy grande con respecto a eso, y evidentemente que eso juega, digamos, en contra de lo que significa el poder realmente replantear lo que sería la recuperación de nuestras ciudades latinoamericanas. Es una cosa complicada por los problemas socioeconómicos existentes, digamos, en una Latinoamérica que es subdesarrollada. Ahí tenemos varios ejemplos de esto, lo que fue Valparaíso incendiado, porque precisamente ese incendio gigantesco y monstruoso se produjo a raíz, ¿no es cierto?, de que la precariedad con que la gente se asienta en los cerros de Valparaíso es absoluta, no hay ninguna clase ni siquiera de red de agua potable, por lo tanto, claro, el hacinamiento de las viviendas, los lugares donde se instalan en las quebradas, en fin, claro, genera estas cosas, que esa no es la primera vez, probablemente ese fue uno de los incendios más grandes de la historia, pero incendios hay permanentemente. Y así también tenemos, ¿no es cierto?, un par de 2 o 3 ciudades de Latinoamérica, las favelas en Río de Janeiro, Petare en Caracas, que también se ha transformado también en un ícono de lo que significa la precariedad y el hacinamiento de las barriadas, como le dicen en Venezuela. Bueno, tenemos después los objetivos generales, y hay ciertos factores a considerar en la revitalización de barrios, factores que tienen que estar presentes de aquí en más para poder, ¿no es cierto?, cuando deconstruyamos lo existente, rescalar estos valores y reformular los valores negativos y reemplazarlos por las nuevas propuestas. Bueno, reducir, rehabilitar, reciclar, renovar, crear, eso es muy importante. Un urbanismo participativo, inclusivo, humano.
la integridad de la intervención. Tiene que ser no solamente intervenciones a nivel de infraestructura física, sino que también tienen que ser intervenciones a nivel de organizaciones sociales, comunitarias, la identidad del barrio, el carácter del barrio. Eso es fundamental. Si no existe eso, podemos hacer unas inversiones enormes y nunca jamás va a haber un resultado concreto y menos, digamos, una sustentabilidad en el tiempo. La reintegración con la naturaleza. Ahí, ¿no es cierto?, muestro una casa donde evidentemente hay un huerto orgánico que además sirve como un jardín, y eso, el tema es importante porque de aquí en el futuro vamos a tener que recurrir en las casas, en las viviendas urbanas, en los barrios, a este tipo de elementos para poder no solamente sustentarnos, sino tener una vida mucho más relacionada con la naturaleza, que nos haga revalorizar la relación con ella. Y el replanteo de la concepción del espacio público, eso es fundamental, el tema de la seguridad, de la familia, de la vivienda y el barrio. Evidentemente, además, ver el tema de las intervenciones espaciales en todos los niveles de los barrios, con herramientas que finalmente tampoco son tan complejas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los elementos de intervención de color que ya están marcando una diferencia. Solamente con poner, digamos, una geometría de pintura y culturizar a la gente en sus espacios de uso, cómo moverse, etcétera, etcétera. Y después, bueno, haciendo el ejercicio de la deconstrucción, ¿no es cierto?, los barrios, la ciudad caótica en la cual vivimos actualmente, se ve como una especie de elementos, barrios, pero que no están integrados, que no son una concepción de barrios coordinados. Entonces, en este esquema, ¿no es cierto?, un poco se va viendo esa situación en la cual tenemos las figuras representan los barrios, ¿no es cierto?, pero no hay ninguna clase de unión orgánica, coordinada, que sea realmente y que pueda lograr dar un resultado de una ciudad coherente y armónica en su totalidad. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer entonces es tomar este tema bastante caótico y hacer el proceso de la deconstrucción. Esa gráfica me gusta mucho porque la verdad que muestra cómo, digamos, de alguna manera, metafóricamente se muestra en esa figura cómo se puede empezar a deconstruir. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos lo que significa a mí conceptualmente, ¿no es cierto?, un poco más geométricamente elaborado, lo que acabo de mostrar en colores, que sería, ¿no es cierto?, una ciudad en la cual, claro, hay elementos de barrios, de comercio, de espacios públicos, etcétera, etcétera, pero que no están relacionados orgánicamente, que no están relacionados como un sistema funcional urbano, digamos, y eso evidentemente que atenta contra lo que significa la calidad de la vida en las ciudades, y no solamente eso, sino que además el impacto que estas ciudades tienen en el medio ambiente y en el planeta al no tener, ¿no es cierto?, organizado su sistema. Y ahí, ¿no es cierto?, entonces hago el ejercicio de empezar lentamente a deconstruir esta ciudad para ir viendo y para ir investigando, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos que van apareciendo cuando uno los separa, de manera de poder ir, ¿no es cierto?, estudiando a fondo cuáles son las características de esos elementos, sus negatividades y sus cosas positivas. Y en esta secuencia, ¿no es cierto?, llego a deconstruir la ciudad, a deconstruir lo que está en esta primera imagen, de manera tal de llegar a un punto en que ya todos los elementos están separados, ¿no es cierto?, y pasamos entonces de un barrio espontáneo, desagregado, ¿no es cierto?, que es ese, ¿no es cierto?, y al deconstruirlo entonces podemos obtener esta situación. Y esta situación es la que nos permite entonces nuevamente comenzar a un proceso de integración nuevamente. Podemos conocer sus partes, rescatar los elementos valiosos, corregir lo erróneo, llegar a cada uno de sus huesos y de allí proponer un nuevo origen, una nueva concepción en su propuesta espacial hacia una nueva identidad urbana. Eso es muy importante.
Para poder empezar el proceso de integración, evidentemente que una de las cosas fundamentales, y lo conversé la otra vez, es el tema del carácter de los barrios. Los barrios que realmente son íconos, y aquí muestro algunas imágenes de varios barrios que son icónicos: La Boca en Buenos Aires, La Flipa en Madrid, el Almendral en Valparaíso. El Valparaíso tiene elementos muy valiosos de barrios que son como icónicos, porque justamente tienen un carácter y una identidad absolutamente propia. Ahí está Kowloon en Hong Kong, ¿no es cierto? Y de esa manera, ¿no es cierto?, entonces poder, cuando estamos ya con el sistema desmenuzado sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, empezar a ver cuáles son sus elementos rescatables, y de ahí, ¿no es cierto?, en la óptica de esta visión integradora, de esta visión de un carácter de barrio, empezar a proponer desde la arquitectura y en conjunto con la gente, con sus habitantes, ¿no es cierto?, lo que puede significar hacer un tema de integración y de una propuesta nueva de barrio. Ahí tenemos varios elementos de lo que significa algunas ciudades, por ejemplo en Suiza, Le Banchette, donde están ya haciendo experimentos, y se hacen, ¿no es cierto?, experimentos donde las casas son ya integradas con sus huertos orgánicos, etcétera, etcétera. Devolver además, ¿no es cierto?, el tema del espacio público a las personas, e integrar, ¿no es cierto?, todo lo que son las ciudades ya, que dejen de ser, ¿no es cierto?, la tiranía del hormigón y la tiranía del automóvil. Aquí empezamos, ¿no es cierto?, entonces a integrar, reconociendo desde la primera concepción del diseño un proceso integrador de la estructura urbana de barrios y espacios relacionadores. Una propuesta de diseño integral y armónica como una gran trama enlazada y de multifuncionalidad ordenada para acoger al habitante. Aquí, ¿no es cierto?, repetimos la imagen anterior, pero con la diferencia que ya estamos proponiendo una interrelación entre estos barrios que aparecen inicialmente absolutamente disgregados, a través, ¿no es cierto?, de las flechas que están significando interrelaciones ya más concretas, ¿no es cierto?, y luego evidentemente ya los dos óvalos significan que eso también hay que integrarlo a través ya de una macroestructura que pueda, ¿no es cierto?, finalmente construir una ciudad armónica, relacionada y que funcione de manera coherente. Y aquí vamos, ¿no es cierto?, a algo interesante, porque resulta que cuando desconstruimos, ¿no es cierto?, y voy a utilizar un concepto de las matemáticas, me voy a apoyar y me voy a auxiliar en eso. Cuando uno en matemáticas, en cálculo integral, ¿no es cierto?, hace el proceso de una derivada, la respuesta al proceso inverso de una derivada es una integral. Y eso es uno de los elementos que yo tomo, digamos, porque en el fondo la derivada y su opuesto, que es la integración, que es el integral, ¿no es cierto?, entonces reúne nuevamente los elementos y los propone de una manera nueva. Y ahí, ¿no es cierto?, está el proceso integrador, donde finalmente propongo el encuentro del genius loci desde la arquitectura. Y ahí, ¿no es cierto?, entonces tenemos la primera imagen, que es la ciudad deconstruida, el barrio deconstruido, digamos, y luego ese barrio entonces empieza nuevamente a juntarse y empieza nuevamente, ¿no es cierto?, a tener estos elementos que ya evidentemente, y ahí se ve poco por el tema del programa, pero ya en esos elementos que están, se van integrando y van apareciendo nuevas relaciones y va apareciendo una nueva estructura que nos va a llevar finalmente paso a paso, porque esto es un tema de paso a paso, precisamente por eso hago esta secuencia, porque esto es un tema de paso a paso, donde cuando empecemos a integrar, vamos a tener que ver desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más macro, tanto de infraestructura, de la propuesta de arquitectura, y también, ¿no es cierto?, del tema de la integración y el funcionamiento de las comunidades. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a llegar entonces a una propuesta de barrio, que es esta lámina que está ahí, que se traduce en un barrio comunicado, concebido desde su génesis en la comunidad.
Teníamos ahí la deconstrucción absoluta del barrio y rescatamos sus elementos, los estudiamos, los analizamos, vimos sus pros y sus contras y, ¿no es cierto?, después pasamos entonces a esto, que finalmente es la propuesta conceptual de lo que significan los barrios, insertos también en una macroestructura de lo que es la ciudad, digamos, que puede ser de distintos tipos, circular, rectangular, etcétera, etcétera. Y las líneas verdes entonces están representando una dinámica de relaciones entre cada uno de los elementos de estos barrios, esta ciudad, que son espacios públicos, que son los grupos de vivienda, que son los comercios, que son, ¿no es cierto?, los sistemas de tráfico y de transporte, las calles, etcétera. Pero además aquí yo quiero mostrar en este esquema, que es muy importante, que no solamente una vivienda se va a relacionar en lo inmediato con su espacio público o con la zona comercial. Una vivienda también se va a relacionar y va a estar relacionada con otras viviendas. Tiene que tener, ¿no es cierto?, una relación de sus habitantes y de su diseño espacial también, que vaya, ¿no es cierto?, siendo un todo armónico. Entonces, cada cosa, si esto es comercio, si esto es un gran parque, si esto, ¿no es cierto?, no sé, es una estación terminal de transferencia de transporte público, eso, ¿no es cierto?, siempre va a tener un nexo y alguna relación y alguna referencia para poder concebir de alguna manera permanentemente la integración de la ciudad y que sea una ciudad que se perciba como un todo, a pesar de poder también distinguir sus partes, pero que se perciba como un todo funcional, que vaya, digamos, armónico, no solamente en su funcionamiento, sino que además armónico con lo que es la naturaleza. Bueno, y después pasamos a lo que significaría ya una propuestas conceptuales, digamos, de un poco de lo que es el encargo, en el cual, ¿no es cierto?, yo tomo este concepto de barrio y propongo 3 alternativas. La primera alternativa, ¿no es cierto?, es una propuesta de baja densidad, de altura baja, ¿no es cierto?, en un gran terreno. Ahí hay una isométrica virtual, ahí hay una planta virtual, pero, y ahí, ¿no es cierto?, claro, esto tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Las ventajas podrían ser, ¿no es cierto?, que una vivienda aislada, con una amplitud de espacio, con alta privacidad, con una segregación positiva entre ellos, una baja densidad de ocupación, etcétera, etcétera. Pero las desventajas son, ¿no es cierto?, que hay una incomunicación, no hay un espíritu de barrio, hay un costo bastante alto en lo que es la infraestructura. Esto se puede asemejar y lo puedo asimilar y lo asimilo a lo que significan, ¿no es cierto?, las propuestas de Frank Lloyd Wright de las casas, digamos, de los barrios que él proponía en los años 50, pero claro, esos barrios tenían unos terrenos que eran prácticamente un par de hectáreas. Entonces, esa es una de las alternativas que podría ser. La otra, y la verdad que yo adhiero, digamos, a esta, es una propuesta de densidad media y de altura media, en la cual, ¿no es cierto?, podemos tener un barrio muy, muy compacto, muy ordenado, con viviendas, no sé, que pueden ser de 1 a 3 o 4 pisos. La verdad que la idea del barrio alemán que mostró profesora me pareció bastante interesante, y replantear desde ahí, ¿no es cierto?, el tema de la construcción de un barrio con una serie de elementos de comercio, de vivienda, de áreas verdes. Permite además, ¿no es cierto?, evidentemente la segregación del automóvil a una periferia y el transporte público integrado solamente hacia el interior del barrio. Ahí hay una isométrica conceptual, todo esto, digamos, evidentemente son íconos, pero esta propuesta a mí me interesa porque además se puede manejar a una escala mucho más humana. Hay una óptima correlación entre ocupación predial y densidad, hay una comunicación de sus habitantes y una conexión, ¿no es cierto?, del barrio. Se puede generar una vida importante, se puede además hacer vida comunitaria, intervenir y hacer, ¿no es cierto?, acciones locales que vayan permanentemente en el tiempo a mejorar la calidad de vida, etcétera.
tiene un riesgo en términos de lo negativo que puede hacer, ¿no es cierto?, en un momento determinado, si no se cuida, hacinamiento, puede tender a guetizarse de alguna manera, algún sector o algo por el estilo. Los espacios comunitarios también son un desafío porque tienen que tener un tema de cuidado permanente para no deteriorarse, y requiere, pero evidentemente requiere de una comunidad que esté permanentemente alerta y funcionando. Y por último, ¿no es cierto?, una propuesta de alta densidad y de altura elevada, que es un poco los símiles que hace Le Corbusier en su Ville Radieuse, ¿no es cierto?, donde se propone una serie de construcciones elevadas, edificios comunicados incluso por pasarelas, experimento que se hizo mucho en el siglo XX con la arquitectura moderna. En Santiago tenemos varios ejemplos, en la Villa Portales, tenemos la remodelación San Borja, pero así, ¿no es cierto?, también como esos ejemplos prácticos pudimos ver que, bueno, hay evidentemente las ventajas que podría tener esto, es que hay una alta densidad ocupacional, hay, ¿no es cierto?, se pueden proponer áreas verdes entre edificios, hay entre comillas, un ahorro de una economía de escala en lo que es la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente en las negatividades ahí son bastantes, porque de alguna manera también, y lo hemos visto en la práctica, este tipo de barrios, ¿no es cierto?, generan un problema también de falta de comunicación entre la comunidad, generan también temas de espacios residuales que si no están bien atendidos por la comunidad, entonces terminan siendo tierra de nadie. Un alto costo también de construcción y un alto costo finalmente en la mantención del sistema. Eso es un poco la exposición que quería hacer en esta entrega número 2. Muchas gracias y buenas tardes, profesora.